Entonces Bolívar llegó por el noroccidente, vadeando el río Mayo y avanzando al sur por el cañón del Guanambú. El 20 de marzo de 1822 pasó por Taminango y acampó el 6 de abril en Consacá, ya en los linderos de Bomboná, y estableció su cuartel general en la casona o casa mayor de la hacienda, que mandó habilitar como hospital de guerra para atender a los heridos que se anticipaba habría en la próxima batalla. El doctor don Tomás de Santa Cruz Caicedo, coronel de milicias y comisario general de caballería, contaba con aproximadamente 81 años y se encontraba en Pasto. Se apresuró a convocar a los hombres disponibles y cercanos al lugar, que de acuerdo con sus instrucciones, esa noche y todo el tiempo disponible estuvieron ocupados en la preparación de rústicas fortificaciones de madera, ramas, arbustos y huecos que dificultaran o impidieran el paso de los enemigos. Sus órdenes eran precisas y eficientes. Participaba en los preparativos como si estuviera presente, transmitía confianza y daba ánimo a la tropa compuesta en su gran mayoría por campesinos voluntarios, sin experiencia militar diferente a las escaramuzas efectuadas en los últimos años contra los ejércitos del invasor. Al día siguiente, 7 de abril de 1822 pasado el mediodía, una vez que el sol ocupó su lugar en el límpido azul, un estallido de gritos y disparos colmó la planada y los abismos antes ocupados por el silencio y el nerviosismo de la espera. El profundo tajo del río Cariaco solamente podía cruzarse por el camino y el puente, construido con madera terraplenada y tenía vara y media de ancho. Es decir, solo podían cruzar 2 hombres de frente o uno a caballo. La pared sur del cauce estaba cubierta por un espeso bosque, que además de ocultar al ejército realista y a las milicias pastusas, les dio oportunidad para construir defensas que hicieron bien difícil el avance rápido del ejército patriota, integrado en parte por mercenarios irlandeses y estadounidenses, entre los cuales destacaban Sanders y Fellerstenap. Al caer la noche, el ejército realista de Pasto había sufrido la muerte de 20 de sus hombres y contaron 60 heridos, contra los muchos muertos y heridos del ejército bolivariano, que se retiró hasta Túquerres para pedir refuerzos. Este combate de Cariaco, o de Bomboná, fue un fracaso rotundo en la campaña expansionista de Bolívar, un capricho indolente ante la pérdida de muchas vidas de sus hombres. Las tropas invasoras fueron derrotadas por el ejército realista, compuesto por las milicias veteranas de la ciudad de Pasto y gente del común. Bolívar, que había observado el combate desde la altura de una roca, lloró impotente por la derrota de su vanidad y prepotencia. La posteridad conservaría con orgullo aquella gran roca, conocida aún siglos después como la Piedra de Bolívar, aunque los historiadores del norte, adeptos al movimiento bolivariano, narraran en sus historias y los textos escolares una batalla épica al mejor estilo griego, en la cual obviamente, su libertador salió victorioso y coronado de laureles que cayeron del mismísimo cielo sobre su frente de semidios. Las fuentes, aun las primarias, no necesariamente cuentan la verdad. La minimizan o la exageran, la distorsionan o modifican según el punto de vista de quien las escribe, según sus afectos, intereses y conveniencias particulares, políticas o religiosas. La hacienda de Bomboná sufrió el peso de la guerra al paso de las huestes bolivarianas que devoraron el ganado, las frutas y demás alimentos, quemaron sin necesidad los trapiches y destruyeron las viviendas, robaron cientos de caballos y sembraron la semilla de un terror que nunca podría olvidarse. Las pérdidas en bienes materiales fueron incalculables para don Tomás de Santa Cruz, que había invertido en ella su capital, su esfuerzo y sus ilusiones. En la dicha batalla resultó herido el general Pedro León Torres, el más experto de los oficiales de Bolívar, oriundo de Carora en Venezuela. Torres fue apresado y transportado a la hacienda de Taznaque, que el coronel Tomás de Santa Cruz poseía en la salida de Yacuanquer, al sur, y allí, a pesar de ser un enemigo, fue atendido durante varios meses por las señoritas Pastora y Maximiliana Santa Cruz, sobrinas o nietas de don Tomás, hasta la muerte del prisionero en agosto. Se rumoreaba que poco antes de morir el general venezolano, como muestra de agradecimiento a sus protectoras, les obsequió una cruz cubierta de esmeraldas, que fue anécdota y comidilla familiar durante muchos años y varias generaciones, pero de la cual nunca se supo el paradero. Bolívar aumentó su pie de fuerza, incrementó el reclutamiento forzado y ordenó que, además, se tomara 50 esclavos en cada localidad, que deberían pagarse con los fondos de los respectivos municipios, y para evitar que se infringiera sus exigencias, ordenó que a los remisos, infractores e indiferentes,
se les pasara por las armas. Solo habían transcurrido 2 meses cuando regresó. El 6 de junio de 1822 el Bolívar se presentó en Pasto. Irrumpió por la calle Real a la cabeza de sus batallones, protegido bajo un palio que portaban 4 sacerdotes, cual un papa romano o un santísimo en vida. La oficialidad y las tropas le hicieron calle de honor hasta la entrada de la iglesia mayor. Un improvisado coro de eclesiásticos entonó el Te Deum, ante un público incrédulo sumido en silencioso estupor, poseído de las más diversas impresiones, unas, las de los invasores, otras totalmente opuestas, las de los invadidos. Curiosidad morbosa por conocer al perverso enemigo, inmensa agitación por estar cerca de alguien de tanta importancia. La gente observaba desde prudente distancia. Ningún asomo de respeto ni de admiración se observó en los rostros de un pueblo que lo odiaba, y con sobradas razones. ¿Cuál es el Bolívar? ¿Cuál es el Bolívar? Era la pregunta que pasaba de uno a otro y circulaba en el aire tenso de una expectativa general. Ese zambo chiquito que va entre los padres. ¿Ese angarillo? Más carne tiene un cuy del cebadal. Y sí, era ese, una desilusión más y otro motivo para no tenerle miedo. Eso era el zambo Bolívar y así sería conocido por las siguientes generaciones. 4 días después salió para Quito, dejando a Pasto y la provincia bajo el poder del gobierno republicano, que campearía por sus calles y campos durante 5 meses, hasta el regreso de Agustín Agualongo, quien retomó la ciudad expulsando a los invasores. Agualongo y don Tomás de Santa Cruz se conocieron unos años antes en la hacienda de Yacuanquer. Fue una conversación abierta y plena de franqueza por parte de ambos. Un aura de empatía envolvió a aquellos hombres, 2 paladines en sus respectivas posiciones, juntos en el amor a su tierra, sus tradiciones y lealtad a Dios y a su soberano de España. A partir de entonces y contando con el discreto apoyo de don Tomás, Agualongo pudo solventar algunas necesidades de gran importancia como alimentos, cobijas, algunas armas y pólvora, así como determinado apoyo y paso franco para sus hombres, además de nuevos y leales reclutas convencidos de su causa. Agualongo se había incorporado a las tropas realistas después de la infame invasión de los quiteños en 1811. Fuerte, astuto y temerario, llegó a convertirse en el terror de los ejércitos bolivarianos y dedicó el resto de su vida a defender su tierra y sus ideales. Los realistas de Pasto y los pueblitos que componían su anillo circunvalar luchaban por su propia voluntad, por convicción, a menudo armados con lanzas y chuzos de madera, piedras y herramientas domésticas. No poseían muchas armas de fuego, pero en cambio les sobraba el coraje, y cuando iban a la carga, hasta el miedo les tenía miedo. No admitían el encierro ni la disciplina del cuartel con sus deberes militares. Rechazaban la usanza de uniformes que por fortuna eran costosos y no los había para todos. Y los movía la fe en Papá Dios y la mamita linda, la invencible Virgen de las Mercedes. El 24 de noviembre, a solo un día de camino, 7 leguas al occidente de Pasto, las tropas de Bolívar enfrentaron al pequeño ejército pastuso en la cuchilla de Taindala, en el río Guaitara. Agualongo volvió a mostrar su valor y su capacidad de liderazgo derrotando nuevamente al venezolano Francisco José de Sucre y obligándolo a regresar a Túquerres para esperar allí el apoyo de Simón Bolívar, quien tenía intereses personales no necesariamente patrióticos y se había marchado a Quito. La rabia, la humillación y la impotencia ante sus derrotas consecutivas desvelaron con amargas pesadillas las noches de los libertadores, decididos a dar un golpe definitivo contra los irreductibles pastusos. Ya no podían presumir de tener todo el tiempo del mundo y Bolívar se empeñó con obsesión demencial en fortalecer los 6 batallones acantonados en Túquerres, que fueron enviados con la orden final contra Pasto. Tras un mes de preparativos, el domingo 22 de diciembre llegaron a Taindala y nuevamente fueron interceptados por las guerrillas pastusas que volvieron a enfrentarlos, pero esta vez con enorme desventaja. Cayeron sobrepasadas por los más de 3.000 soldados equipados con armas modernas, cañones y caballos. Agualongo logró ocultarse en el monte y salvar su vida, pero fueron muchos los que perecieron. El camino hacia Pasto quedó descubierto y Sucre dio un día de descanso a las tropas para continuar el avance con toda la energía.
Don Tomás de Santa Cruz luchaba contra insolubles preocupaciones. Habían perdido demasiados hombres y menguado sus tropas. No tenían armamento y el desánimo cundía como un escalofrío. El enemigo invasor encabezado por Sucre, uno de los más crueles esbirros de Bolívar, se acercaba día tras día, numeroso, bien armado, agrandado y furibundo. Se convocó de emergencia a los miembros del Cabildo, en cierta forma para despedirse y por otra parte para dar un último consejo. Debían retirarse. Inimaginable sería su situación si por mala fortuna llegaran a caer en manos de los invasores, que tenían la lista de sus nombres, con letra grande, en el libro negro de los opositores a la independencia, aunque algunos de los presentes no estaban en la dicha lista ni en el dicho libro y, por el contrario, ya formaban parte de los adeptos al que pronto sería el amo de las vidas, las tierras y los saberes de los pastusos. Ellos, como fuera, salvarían las suyas. Todo era válido en la guerra y en el amor, y también en el odio y en el miedo. Don Tomás saldría enseguida con su esposa, algunos de sus hijos y nietos, sirvientes y esclavos para salvar sus vidas. ¿A dónde? La hacienda de Bombona fue destruida, las haciendas de los Pastos, Panamal y sus anexos así como su hacienda en Yacuanquer, estaban en poder de los batallones que, otra vez, llegaron desde Quito. Los potreros de Pandiaco y todo lugar ubicado en las cercanías de la ciudad estaban condenados a la suerte que deparara el dominio de los invasores. Los españoles y criollos pastusos de alto rango seguidos por los religiosos opuestos a Bolívar, así como la mayoría de las familias importantes lograron huir por el oriente hacia los montes boscosos que rodeaban la laguna de la Cocha. También Agualongo y Merchancano pudieron ocultarse a tiempo. Ya nada ni nadie estaba seguro en Pasto. Lo cierto fue que Tomás de Santa Cruz permaneció perseguido y fugitivo, pues había órdenes específicas de Bolívar y Sucre para localizarlo y hacerlo prisionero por traidor a la revolución bolivariana y por ser cabeza de las insurrecciones en su contra. Doña Micaela y su familia volvieron a Pasto cuando las condiciones lo permitieron, pero don Tomás se vio forzado a resistir oculto durante demasiado tiempo en detrimento de su salud, máxime si se tiene en cuenta que ya no era ningún joven fuerte y saludable. Tan grave llegó a ser su situación, que para poder subsistir no le quedó más remedio que pedir dinero prestado, por ejemplo a don Joaquín Ibarra y Burbano, quien le facilitó, sin interés alguno, 800 o más pesos, aunque pasado poco tiempo los libró a favor de don Ramón Guerrero, quien ni corto ni perezoso los mandó a cobrar, aun a sabiendas de que don Tomás de Santa Cruz se hallaba perseguido por los bolivarianos y no podía abandonar la clandestinidad. No obstante, don Tomás aceptó la deuda y propuso el pago de intereses al 5 o 6%, a cuya cuenta le hizo entregar más de 50 pesos en una mula cargada de fierro, valiosísimo en aquella época en la que toda clase de herramientas debía adquirirse en Quito o en Santa Fe.